Bienvenidos a tu programa La Luz de tu Espíritu, desde donde transmitimos temas espirituales y desarrollo humano hacia todo el mundo. Saludos, mi querida familia de luz, ¿cómo estás? Mi nombre es Angélica Leteriel y te doy la bienvenida a este nuevo programa que, como has visto ya titulado, son 5 causas que activan tu despertar espiritual. La verdad es un placer poder compartir esta parte contigo, ya que de una u otra manera, familia de luz, en los últimos tiempos específicamente yo te puedo hablar desde el tema de mi consulta y experiencia. Yo empecé a notar 2019 un gran despertar. ¿Por qué? Pues porque a través precisamente de la consulta, mi gente, ya sea de tarot o astrología, las personas empezaron a interesarse más. Sobre todo también vi cómo se empezó a incrementar el interés por el curso Despierta tus habilidades psíquicas, en fin, por todo lo que obviamente a lo que yo me dedico está 100% enfocado en ese despertar espiritual, en ese tema de habilidades psíquicas y todo lo que implica, mi gente, en el trabajo interno. Entonces, estamos viviendo tiempos de muchísimos cambios. Sé que quizá ya has escuchado hablar acerca de esto. Sin embargo, yo no he tocado este tema con ustedes y lo quiero hacer el día de hoy. El día de hoy realmente quiero enfocarme desde mi experiencia personal y también, no experiencia personal en todas las cosas, por supuesto, pero sobre todo en consulta y el impacto que tiene todo esto en las personas. El que quizá de alguna manera esto te ayude a entender lo que sucede en este momento en tu vida, la catarsis que estás teniendo en tu vida, porque la realidad es que hay mucha información. Sí, estamos en la era de Acuario, pero entre más información tenemos, más confusión hay en las personas. Y yo te voy a decir algo. Todo lo que implica tu desarrollo espiritual, todo lo que implica tu despertar de conciencia, no lo vas a encontrar en TikTok, no lo vas a encontrar en Instagram, incluyendo en YouTube, que es quizá donde me estás escuchando, o probablemente en Spotify o en iTunes. Si bien es cierto, me encanta compartir, lo sabes, tengo muchísimos años de compartir información, sabiduría, pero ya cuando hablamos de un tema tan importante, es un trabajo que tienes que desarrollar el resto de tu vida, ¿sí? Es un trabajo que nos lleva, que ya hablaré después de esto con mayor puntualidad. Pero lo importante es que sepas que tiene que haber de por medio no solo un trabajo psicológico, emocional, sino también empezar a desarrollar en ti ciertas habilidades como la meditación, la reflexión, la introspección, etcétera, que es lo que te va a permitir ir descorriendo todos esos velos que a través de creencias, a través de patrones de conducta que tenemos arraigadísimos desde nuestra niñez, ¿verdad? De nuestros padres, de nuestro árbol genealógico. Y no es fácil, mi gente. No me cansaré de decirlo. El llamado a este despertar espiritual es para todos, y no se diga en estos tiempos donde este programa lo estoy precisamente grabando el 11 de abril del 2023. Estamos viviendo grandes transiciones, no solo por estos majestuosos cuerpos celestiales llamados planetas y constelaciones, sino todo lo que esto está impactando dentro del sol central de nuestra galaxia, en la Tierra y todo lo que habita en la Tierra. Entonces, si has empezado a ser consciente, te podrás dar cuenta que tanto todos los seres vivos, tanto animales, que son los más cercanos que tenemos, y los humanos, está habiendo una evolución brutal, enorme. Pareciera que nuestras mascotas o los animalitos en general se están humanizando. ¿Por qué? Porque es parte de este gran despertar de conciencia que es a nivel colectivo. Sin embargo, eso no significa
que todas las personas van a estar dispuestas a hacer el recorrido en el camino. No todas las personas van a estar dispuestas a pagar el precio, familia de luz, de lo que implica ese gran trabajo. Esa es la realidad. Entonces, de una u otra manera, esto es a donde primero te quiero llevar a esa reflexión. Si has llegado hasta aquí escuchando el programa es porque realmente estás involucrado y porque en verdad te importa y no estás tomando esto a la ligera. Esto no es moda. Lamentablemente, como seres humanos nos encanta poner todo de moda, que si hay una dieta X o Y ya está de moda, que si está tal o cual libro ya está de moda. Y esto no es una moda, mi gente. Esto es nuestra esencia. Esto debería de convertirse en nuestro modus vivendum, el cual entender que antes de ser cuerpo somos energía, somos espíritus, somos dioses en potencia, que estamos habitando un cuerpo físico, que es a través del cuerpo físico que el alma va a tener esas experiencias. Pero la realidad es que el cuerpo físico, también llamado ego, es lo que nos separa de la conciencia, lo que nos separa de esa verdad interna y no precisamente una verdad absoluta, porque no considero que a nivel humano podamos tener esa conciencia tal como para decir esta es la verdad absoluta. Simplemente podemos rozar, oler, coquetearle a esa verdad o esa totalidad de esa verdad, pero que en realidad eso está en otros planos, en otros niveles, por supuesto, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Lo que a nosotros nos compete como almas dentro de un cuerpo, encarnados o en un cuerpo físico, es enfocarnos a poder liberarnos precisamente de la rueda del samsara o liberarnos de la Matrix, y eso nos lleva a hacer un trabajo de programaciones mentales, de memorias y algo muy físico que es pues al árbol genealógico, nuestros padres y el día a día. Entonces ya con eso, familia de luz, tenemos para dar y regalar. Esa es la realidad. Entonces hoy entré de lleno, si te das cuenta, al programa porque es muy interesante y porque quiero ir abordando los 5 puntos que considero, quizá puedan haber más, pero desde mi particular punto de vista, son los detonantes, son los gatillazos, son las bombas explosivas que te van a llevar y tú vas a elegir a montarte o no en esa ola de conciencia. Insisto, el precio a pagar es alto para el ego. ¿Por qué? Porque implica renunciar a muchas situaciones que no siempre queremos hacerlo. Y está bien, cada uno de nosotros tiene su momento y eso no implica que forzosamente lo tengas que hacer hoy. Simplemente es darte esa orientación que te pueda ayudar para saber por qué te está pasando lo que te está pasando, ¿no? Ya llevo varios programas tocando diferentes puntos que tiene que ver con el despertar espiritual. Y bueno, vamos a ver en esta parte importante. El primer punto que yo coloqué, y no es por importancia, ¿ok? Simplemente es por marcar el primer punto. Es de pronto, y así es mi gente, de pronto un día te das cuenta que algo no va bien en tu vida, ¿no? Esto se puede llevar a cabo o asemejar a la crisis de los 40, que de hecho tengo un programa, lo puedes buscar, la crisis de los 40, que lo tengo bien desarrollado porque es un tema que ayudó a mucha gente y que sabía que iba a ayudar a muchas personas como este punto. Entonces es un de pronto empiezas a observar tu vida y que estás dentro de un automatismo, que estás robotizado y que comienzas a cuestionarte pues tu vida, ¿no? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿En qué te has convertido? Y en fin, empieza a haber una serie de preguntas existenciales que de una manera sí o sí genera una catarsis, y descubres también de pronto que el control
que otros tienen sobre ti es porque tú se los has entregado, ¿no? Entonces al final nos damos cuenta, y este punto a mí me sucedió hace muchísimos años. Esto no implica que forzosamente tenga que ser a los 40 años. A mí esta situación me sucedió con el fallecimiento de uno de mis hermanos. Entonces tenía yo más o menos unos 19, 20 años, donde dije, ¿qué está pasando con mi vida? Y es fuerte, mi gente. Lo he visto a través de consultas, a través de terapias, a través de mis alumnos, que no es fácil, pero creo y considero que es uno de los despertares espirituales más suavecitos que puede tener el ser humano. Es como la palmadita, la nalgadita que nuestra alma nos da, que decimos, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? No sé a dónde me estoy dirigiendo, no sé qué estudiar. Entonces también es una transición también en el tema, puede ser universitario, en fin, cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra alma y el propósito, los propósitos que nuestra alma trae, va a venir acompañado de todo esto. Si tú te dejas fluir, empiezas a cuestionar tus creencias, la vida que tienes, la familia que tienes, no te sientas mal. Bienvenido, bienvenida a ese gran paso que estás por dar, porque no lo estás dando, simplemente se están descorriendo velos, que te estás cuestionando de una u otra manera qué es lo que sucede, ¿sí? Y eso te va a llevar a otros puntos, ¿sí? A otros movimientos que va a ser redirigir tu vida, y al final nuestra alma sabe lo que es mejor para nosotros. No necesariamente tienes que estar en un camino espiritual para hacerlo. Conozco también personas con cierta, incluso ni religiosos o religiosos. Esto no tiene que ver con la religión, esto no tiene que ver con Dios, esto tiene que ver contigo misma, contigo mismo. Lo cual, si lo aprovechas, a partir de ahí va a empezar a hacer un efecto en cadena, que lo único que va a hacer es empezarte a liberar, valga la redundancia, de esas cadenas a las cuales de manera consciente o inconsciente te encadenaste y que has decidido empezar a liberarte. El siguiente punto, o la segunda causa por la cual considero que una persona puede llegar a ese despertar espiritual, es la muerte. Los próximos 4 puntos considero que ya son los más violentos, los más dolorosos, por eso es que lo comenté. El primero es como sería lo ideal para todos. Y aquí la muerte, que puede ser el fallecimiento de un ser querido, no importa quién, papá, mamá, un hijo, la pareja, un hermano, una hermana, alguien que de verdad te va a estremecer y te va a mover el piso. Aquí se hace un wake up muy fuerte, familia de luz. La muerte, por mi experiencia personal, es quien te da las mejores lecciones. La muerte nos da las mejores lecciones de la vida, porque nos lleva a una catarsis tan fuerte, tan grande, que es indiscutible poder darnos cuenta que nos lleva a cuestionar nuestro orgullo, arrogancia, soberbia, falta de amor, falta de perdón. Si de alguna manera la persona, ese ser querido que falleció, estabas enojado con él, bueno, ni se diga, porque la crisis va a ser tremendamente dolorosa y fuerte por la culpa, que si no se sabe manejar, no se trabaja en psicoterapia, va a carcomer a la persona esa culpa. Entonces, la realidad es que no sabemos cuándo nos vamos a ir, y la muerte puede venir de manera sorpresiva. Y te voy a decir algo, mi gente, no sé tú qué opines y si es que lo has experimentado, pero puede uno salir más rápido de un duelo cuando ya lo ves venir, cuando el fallecimiento de ese ser querido lo ves venir, que cuando la muerte ha sido súbita. Es muy complejo, mi gente, es muy complejo. Sin embargo,
en cada causa que te estoy compartiendo aquí en ese despertar espiritual, no significa que la persona lo tenga que hacer. Hay personas que se endurecen muchísimo con la muerte de un ser querido, se endurecen, se vuelven rabiosos y empieza a botar toda esa sombra, ¿no?, que cada uno de nosotros tiene, y lleva a la persona a separarse totalmente de su luz, de su sabiduría, de su conciencia, y lejos de ver el aprendizaje a través de la muerte de ese ser querido, es todo lo contrario: culpa, condena, y la situación se hace compleja. Entonces, como verás, no necesariamente va a ayudar a la persona en su despertar espiritual si este o esta no lo desea. La tercera causa es una enfermedad o un accidente, ¿sí? Esa también es una causa tremenda, porque estamos hablando de una enfermedad terminal, si estamos hablando de un accidente donde casi a la persona le cuesta la vida, es obviamente también indiscutible que la persona va a comenzar a replantearse un montón de cosas, va a replantearse su vida, y si, insisto, se monta en la ola, va a tomar conciencia de las decisiones que tomó en el pasado. Es decir, la muerte es un gran maestro, una gran maestra, perdón. La enfermedad es otro gran maestro. El accidente es otro gran maestro. Lo cual la persona descubre pues que todas las decisiones que venía tomando en el pasado lleva precisamente a ese impacto, al resultado que vendría siendo pues el regresar, vamos, a toda esta a todo este pasado, decir qué hice, qué decisiones tomé que me llevaron a este resultado. Entonces ahí es otra gran oportunidad. No es fácil, insisto, y esto no tiene que ver con creencias, no tiene que ver con que Angélica es que la persona es rica, es pobre, tiene educación. No, es que no tiene que ver con eso. Tiene que ver prácticamente con los principios y valores internos. Es un chip que ya está en nuestra alma, y lo más importante, considero, es tener la humildad de reconocer y de rendirse ante sus propias decisiones. Y no es fácil. No es fácil. Se dice fácil y se habla mucho del despertar espiritual, pero la realidad es que en la práctica pocos verdaderamente lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que importa aquí? Que si estás viviendo cualquiera de estos 3 puntos que he mencionado hasta este momento, te des la gran oportunidad de sanar. Porque todo esto nos lleva a sanar. El resultado de esto, Dios no tiene nada que ver en esto. Lo que tiene que ver es qué hemos hecho de nuestra vida, qué estamos haciendo en relación a nuestro cuerpo, a nuestra economía, a nuestros padres, a nuestra familia, qué estamos haciendo con nosotros mismos, con nuestra vida. Porque la vida es un regalo, familia de luz. Se nos ha inyectado una cantidad de energía que nos va a permitir poder evolucionar a través de un cuerpo físico. Y si no lo aprovechamos, si no lo trabajamos, es como haber venido a esta vida en balde. Venir con las manos vacías e irnos con las manos vacías. Y la realidad es que no considero que sea así. Considero que si ya estamos aquí, en este plano tridimensional, es el momento de darle a la vida, de compartirle a la vida, de compartir con nuestro semejante. Pero para poder hacer eso, tengo primero que llenarme a mí misma de cosas, más bien más que de cosas, de virtudes que me van a permitir desarrollar una excelente economía, salud y varias cosas que a través de eso tendré mis manos llenas para compartirlo con mis semejantes. Porque al final del camino no nos vamos a llevar nada. Lo único que nos vamos a llevar, mi gente, es la conciencia de lo que hicimos en vida, todo lo que modificamos en nuestras programaciones mentales, todo lo que decidimos sanar a nivel de trauma, lo cual ahí, mi gente, es lo más valioso.
Así es que yo te exhorto de verdad a que no des, es como un libro, lo cerraste y ya. Oh, sí, qué interesante. Oh, bueno, sí, me cuestioné esto, me cuestioné esta situación con la pareja, mi mal carácter, mi enojo, mi rabia, pero ya, se quedó en el tintero. No, muchachos, tenemos que bajarlo. Tenemos que bajarlo a tierra, tenemos que llevarlo a la práctica para que entonces valga la pena lo que estamos viviendo. Otro gatillazo, otra causa del despertar espiritual es el cuarto, es el divorcio, ¿sí? El divorcio a la mayoría de las personas les saca de su zona de confort. Y obviamente el sacar a la persona de su zona de confort es llevarla o llevarlo a cuestionarse lo mismo. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué ha hecho esa persona con su vida? Todas estas causas nos sacan de nuestra zona de confort. Y es la misma. ¿Por qué el divorcio? Porque hay muchas personas que desarrollan una codependencia emocional, una codependencia económica, el miedo a hacerse cargo de su vida. ¿Y qué pasa? O están ahí por conveniencia económica, por conveniencia emocional, por conveniencia que les resuelvan la vida. Y se abandonan a sí mismos, a sí mismas. Y claro, de pronto la vida mueve las situaciones, tu alma te mueve el piso. ¿Y qué sucede? ¡Voilà! Una catarsis. Y entonces de pronto, y te lo digo de verdad por cuestiones de consulta, pues en el tema mujeres la mayoría, desafortunadamente, las generaciones de 40, incluso todavía de 30 y tantos en adelante, siguen pensando en que debe haber alguien allá afuera, ya sea el hombre o quien sea, que se va a hacer cargo de ellas. Y sobre todo me voy a enfocar más en la cultura mexicana, ¿sí? Que no es la mayoría, pero sin embargo sigue habiendo gran cantidades de mujeres que al momento de divorciarse se dan cuenta que no hicieron nada de su vida, que no tienen una carrera o que la tuvieron pero no la ejercieron, que ahora se enfrentan a un mundo a resolver su tema económico, se enfrentan a su propio mundo a hacerse responsables de sus vidas. Y eso, familia de luz, no tienes idea psicológicamente y emocionalmente lo que causa en una persona. Y también pasa en los hombres. Cuando el hombre genera una codependencia económica, una codependencia emocional o por un interés X o Y, se enfrenta a esa situación. Entonces, claro que sí. El divorcio es un gran maestro que si todos estos grandes maestros lo sabemos manejar, nos va a catapultar a ese despertar espiritual, a ese despertar de conciencia que nos va a llevar a evolucionar y a trascender un montón de memorias que venimos arrastrando de no sé cuántas vidas. Por último, familia de luz, tenemos, considero también otro quiebre, otro gatillazo, otra causa. La quinta causa es el quiebre económico. Ese es otro gatillazo que nos saca de nuestra zona de confort, y esto ya sea porque la persona perdió su trabajo, tronó la empresa, se quedó sin dinero, lo perdió todo económicamente, y eso es una catarsis terrible. En todas las causas que te acabo de mencionar se va a ver de por medio el apego, ¿sí? Es inevitable. Somos cuerpos que desafortunadamente, al no entender que primero somos energía, al sentirnos que somos cuerpos, generamos una codependencia y una obsesividad a un montón de situaciones. Y cuando vienen estas catarsis, lo primero que se hace es el alma nos lleva a desapegarnos de la persona o de la cosa. Y eso es muy complejo. Y viene otra vez lo mismo. La persona que ha tenido un quiebre económico, una catarsis de verdad de tocar suelo, piso, ¿qué sucede? Pues nada, mi gente, más que puede incluso, y lo hemos escuchado quizá en noticias, a lo mejor lamentablemente te ha pasado con algún ser querido o alguien que conociste,
se quitan la vida. En cualquiera de estos aspectos puede haber suicidio o simplemente muertos en vida, porque creen que ya no pueden salir adelante, porque no se vuelven a levantar de ese proceso. Y todo esto es ¿por qué? Porque nos desconectamos de nuestra esencia. En realidad no tendría por qué haber un despertar espiritual. Ese es mi particular punto de vista. Es mi opinión. No tendría por qué haberlo. ¿Y sabes por qué? Si como humanidad lleváramos esa evolución, es decir, desde que nuestro hijo nace o hija nace, inculcáramos esos principios y valores universales, divinos, y llenáramos más semillas de temas de conciencia, de temas espirituales, a la par de lo que nuestros hijos están creciendo a nivel físico, porque claro que estamos en un plano físico, claro que tenemos que trabajar, ganarnos el dinero, vivir y disfrutar de esta tercera dimensión. El problema es el apego y la obsesividad que se genera en eso. Y la desconexión que se va dando de verdaderamente quién soy yo en esencia. Entonces empezamos a dar el control afuera pensando en que pues no tenemos la capacidad de crear nuestra realidad, que somos indefensos, que estamos como papalotes a la deriva y que hay alguien más que se va a hacer cargo de nuestro. Y no es así. Entonces la invitación es que las nuevas generaciones puedan dejar esas semillas en sus hijos y por consiguiente sus hijos no entrarían en un estado de adormecimiento de conciencia. El curso de milagros lo llama, más que llamarlo, dice el curso de milagros, el Hijo de Dios duerme en un profundo sueño, donde en ese sueño profundo tiene pesadillas y su padre no se entera de lo que el hijo vive, de lo que el hijo está soñando, pero que al despertar de ese gran sueño, que es simbólicamente el tema Matrix, o este despertar espiritual, se va a dar cuenta que lo que ha vivido es incorrecto. Por consiguiente, pues claro que para nosotros y para muchas otras generaciones, familia de luz, considero que todavía se va a hablar mucho del despertar espiritual, pero que si eres joven y me estás escuchando y vas apenas a tener hijos o tienes hijos pequeños, de verdad, nútrelos de conciencia, dales herramientas y créemelo, no se van a adormecer. No se van a adormecer, por consiguiente, nunca van a tener que tocar la puerta del despertar espiritual. Porque lo tienen, porque lo saben, porque se les están dando herramientas para trabajar sus memorias, las creencias. Obviamente no somos perfectos. No estamos hablando de una perfección a nivel humano, pero sí estamos hablando de reconocer que somos perfectos en otro nivel. Y que estamos encarnados no solo para vivir una N cantidad de experiencias, sino para resolver aquello que no nos atrevimos a resolver en previas vidas. Eso es lo que yo pienso, esa es mi experiencia personal y que por eso hoy en día se habla tanto de ese despertar espiritual, pero que se entiende muy poco. Y créemelo, si tú te montas en la ola, que en cualquiera de estas 5 causas, o pudo no haber estado esa causa aquí, que si no estuvo, no la mencioné, coméntamela, tal vez no la ubico o no la considero como tal, pero para ti sí, y no importa. Lo que importa es lo que para ti te ha llevado a este camino, te ha llevado a cuestionar tu vida, te ha llevado a transformarte, y la transformación, pues obviamente como todo va a doler. Sin embargo, va a tener grandes satisfacciones, familia de luz. Así es que en verdad deseo enormemente haberte dado claridad, haberte orientado, mostrarte más ese norte de vida. Toma las riendas, toca puertas, cuestiónalo todo. No esperes a que el de afuera te conteste. Yo no tengo todo el conocimiento, no tengo la verdad absoluta, pero te comparto no solo mi experiencia personal, sino también conocimiento que he ido adquiriendo a través
de mi vida, a lo largo de mi vida, y que seguramente te puede ayudar muchísimo. Así es que gracias por haber llegado hasta este momento. Gracias por compartir toda esta información. Gracias por tus comentarios. Si te interesó, sabes dónde encontrarme, Angélica Leteriel, redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, o sea, prácticamente las que más, en donde estoy más enfocada es en Instagram, por supuesto, Telegram, en el canal de la Escuela Psíquicos, ahí comparto también información. Así es que muchísimas gracias por esto, que Dios te bendiga y nos estaremos reuniendo y yo leyéndote, tú escuchándome en el próximo programa. Hasta pronto, familia de luz, bendiciones.